Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este texto lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo número 21. Hemos venido hablando de los reyes de Israel, hemos hablado de Saúl, hemos hablado de David, hemos hablado de su hijo, de Salomón. Y este texto se da también, este versículo, estas palabras se dan en un contexto donde se habla delante también de un rey. En este caso, este rey es Acab. El rey Salomón murió. El rey Salomón murió, y cuando muere el rey Salomón, el reino se divide en dos. Uno de sus oficiales, Jeroboam, a él lo siguen 10 tribus de Israel, mientras que al hijo de Salomón, a Roboam, lo siguen únicamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que Jeroboam se establece al norte. Este es el reino del norte, es Israel, y a futuro con su respectiva capital Samaria. Y en el sur se establece Roboam con las 2 tribus, con su capital Jerusalén. Acab fue uno de los reyes de Israel. Estas palabras se dan en ese contexto histórico cuando está Acab como rey de Israel. Y Acab fue un hombre supremamente perverso. Acab fue uno de los más infames reyes de Israel, pues desde el mismo Jeroboam, Israel se volvió a la idolatría. Y Acab fue un hombre supremamente idólatra y trajo nuevos dioses a Israel. Uno de ellos trajo a Baal y el culto a Baal. Y este Acab era el mismo esposo de la terrible y de la sanguinaria Jezabel. En este tiempo se vivía la idolatría y la decadencia espiritual en Israel de una manera alarmante, Y en ese tiempo de gran decadencia espiritual, de gran decadencia moral, Dios levantó a un profeta, a Elías, para hablar su palabra, para amonestar al pueblo a volverse de su maldad. Y Dios levantó a este hombre, y cuando él aparece profetizándole a Acab 3 años y medio de sequía para Israel. Y tal cual predijo Elías, así fue. Fueron más de 3 años de sequía, donde se secaron los arroyos, donde se secó todo, y el pueblo estaba pasando por una gran calamidad. Y luego de esos 3 años y medio de sequía, bueno, él desapareció, y luego de esos 3 años vuelve a aparecer. Le manda a decir a Acab que reúna a todos los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el monte Carmelo. Vuelve a aparecer después de 3 años y medio. Acab dice: tú eres el que estás trastornando a Israel. Y él dice: no yo, tú con tu pecado, con tu maldad. Entonces le dice: reúne a los profetas, voy a hablar con ustedes en el monte Carmelo. Y bueno, el rey le obedece, reúne a los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, se reúnen allí en el monte Carmelo. Y es entonces cuando Elías, delante de todo el pueblo y de estos profetas paganos, es cuando pronuncia estas palabras. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías estaba invitando al pueblo a meditar, puesto que la mayoría de ellos se encontraban cavilando. Se adoraban a Jehová, pero también adoraban a Baal. Y Elías dice: así no funciona con Dios. Elijan hoy a quién van a servir, si a Jehová o si a Baal. Luego, en el contexto posterior, encontramos que lo que pasó, él manda colocar un sacrificio sobre un altar y pide a Dios que descienda fuego del cielo. Los profetas de Baal no pueden hacerlo, él sí puede hacerlo. Y se demuestra a través de esta señal que Jehová es el verdadero Dios. Bueno, ese es el contexto posterior.
Y aquí en este caso entonces debemos meditar. Debemos meditar que a Dios se le debe seguir y servir de todo corazón. Dios, no podemos venir a Dios, una parte de mi corazón, una parte de mi vida para Dios y otra para mis pecados, para mis ídolos, para mí mismo. No, a Dios se le debe servir de todo corazón. Y pregunto en este momento, ¿a qué debes renunciar? ¿A qué debes renunciar? ¿Qué te impide servir y seguir al Señor con todo tu corazón? ¿Qué es lo que está impidiendo hacerlo? ¿Qué ídolos debes desechar de tu corazón? ¿Qué ídolos debes sacar de tu corazón para darle completamente el lugar al Señor? Hoy te puedo decir, Jehová es Dios, seguidle. Hoy te puedo decir, Jesucristo es el Señor, seguidle. Bendiciones para todos.